Pues buenos días, compañeros. A mi equipo les tocó exponer sobre la ciudad colonial, Oaxaca y Aguascalientes. Primeramente vamos a estar explicando sobre la ciudad colonial en Oaxaca. Bueno, en un poco de su historia, tal y como se sucedió en el resto de México, los tropas españoles conquistaron la región de Oaxaca aprovechando las enemistades locales, forjando alianzas con mixtecos y zapotecos contra los mexicas. La conquista militar del estado inició al norte, se llevó a cabo en relativa paz, siendo los pueblos de la sierra, zapotecos y mijes principalmente, los que opusieron mayor resistencia. La viruela ayudó a los españoles que sin saberlo usaron una de las primeras formas de guerras biológicas conocidas. En 1520, el reinicio de la guerra entre zapotecos y mixtecos por el territorio y el poder terminó con la llegada de los españoles, quienes dominaban Oaxaca por encontrarle la próxima a un bosque de guajes. Una de las principales ciudades coloniales en Oaxaca es la fundación de Oaxaca de Juárez. El Francisco de Orozco llegó a Oaxaca en diciembre de 1521. Tras la caída de Tenochtitlan, fue enviado por Hernán Cortés, quien mandó que se le pusiera el nombre de Segura de la Frontera, ya que Moctezuma le había dicho que el oro provenía de esta región. Entre los acompañantes venía el clérigo Juan Díaz, quien ofrecía la primera misa bajo el gran árbol que estaba en la ribera del río Aytoyac y donde actualmente se encuentra el templo de San Juan de Dios. Este lugar denominado Tepeaca por los primeros españoles que residieron ahí, recibe en 1526 la autorización formal para ser villa. Luego fue reconocida como la villa de la Nueva Antequera en 1528 porque el oidor real Nuño de Guzmán era de Antequera, España. En 1532 recibió el título de noble y leal ciudad, llamándose Antequera por el rey Carlos V de España. Por medio de la cédula real firmada en 25 de abril en Medina del Campo, España, este nombre fue sustituido en 1821 por Oaxaca, la palabra derivada de lengua náhuatl, Oaxaca, que significa en nariz de los guajes. En 1872, a la muerte de Benemérito de las Américas, Benito Juárez recibió el nombre que actualmente ostenta Oaxaca de Juárez. Un poco de arquitectura colonial en Oaxaca es el templo de Domingo de Guzmán. La construcción del conjunto empezó en 1570 en un espacio que comprendía 24 solares que equivalían a varias hectáreas después de 20 años que los terrenos fueron donados a los dominicos. El antiguo convento de San Pablo, que fue el primer templo construido, quedó en ruinas a causa de los temblores de 1603 a 1608. Debido al deterioro de este templo, los dominicos se trasladaron temporalmente al convento de Colapan. En 1608 se inauguró el nuevo templo sin haber concluido el retablo mayor que fue colocado en 1612 y 1619, que concluyó el convento y la huerta que llegó a convertirse en un magnífico jardín botánico. El primer obispo de la ciudad de Antequera, Juan López de Zárate, ocupó el templo de San Juan de Dios como catedral a partir de 1505. Sin embargo, en este año iniciaron los preparativos para la construcción de la nueva catedral, basada en el diseño del tipo basilical usado en la Ciudad de México y Puebla. La catedral atravesó por varias etapas de construcción hasta alcanzar su forma actual. La primera obra inició en 1535 y se concluyó en 1574. El diseño comprendía 3 naves, con muros y pilares de cantera. La portada era austera y el interior contenía altares y retablos.
Eh, En 1667, la autoridad eclesiástica inició la construcción de las bóvedas de las naves, la sacristía y la sala capitular, labor que fue concluida en 1678. En 1682 se trazaron las capillas laterales, las cuales fueron terminadas en 1694. La fachada data que en el siglo 17 está realizada en cantera verde con un estilo barroco. Cuenta con 3 puertas de arcos de medio punto y se distinguen varios nichos bellamente tallados con las figuras de San Pedro, Pablo, San José, San Cristóbal, San Marcial Obispo, San Pedro Mártir, San Agustín y San Benito, entre otros. En su interior existe una importante colección de pinturas del siglo XVIII. Se destaca la capilla del Señor del Rayo, que está envuelta en una leyenda que cuenta que en un día soleado cayó un rayo y causó un incendio, en donde lo único que se salvó fue un Cristo que perdió su color. Palacio de Gobierno. El primer cabildo levantó su primera casa consistorial en 1576 en el mismo sitio donde ahora se encuentra el Palacio de Gobierno. Se sabe que en el transcurso del siglo XVII y primer cuarto del siglo XVIII, la construcción fue renovada, el adobe de los muros fue situado por cantera y el techo de paja o teja por el de terracería sólida. En 1775, el Cabildo contrató los servicios del arquitecto Nicolás Láfora, que fue proyectada y dirigida a un nuevo edificio que concluyó en 1783. Desgraciadamente, los terremotos de 1787 y 1801 dañaron la obra. El edificio presenta características del Renacimiento basadas en el orden clásico dórico. Toda la obra es de cantera verde con características del Renacimiento. La fachada principal de al norte hacia la Plaza de la Constitución se caracteriza por su remate en la parte central con una espadaña y una campana que sirve a base para el asta bandera. En el interior se destacan los murales en la escalera principal pintados por Arturo García Bustos. En el de la izquierda se representan paisajes de la vida prehispánica, en el de la derecha se narra la conquista y en el central se representa la vida independiente, poniendo como protagonistas a personajes como José María Morelos, Benito Juárez y Ricardo Flores Magón. Institución Ciudad de Oaxaca. Esta plaza existe desde 1529, trazada por Juan Saláez de Berrio. Posteriormente, Alonso García Bravo lo tomó como referencia o como centro de la nueva traza urbana de la villa de Antequera. Durante todo el gobierno colonial, la plaza no tuvo empedrado ni banquetas, solo fuente de mármol colocada en 1739. Esta fue quitada más tarde para dar lugar a un primer kiosco que en 1857 lucía como nuevo, rodeado de una pequeña arboleda. En el año 1881 se acordó una nueva compostura y ornamentación, excluyendo los árboles sacros. La lista de arquitectura colonial es arquitectos de Xochimilco, templo y ex convento de Carmen Alto, templo de los 7 príncipes y templo de la preciosa sangre de Cristo. Son muy elaborados y el mole es un buen ejemplo de la complejidad de los elentos de Oaxaca. Los
ingredientes prehispánicos en la cocina oaxaqueña son muy importantes: chocolate, calabaza, jitomate y una inmensa cantidad de chiles que se combinan con especias traídas de España y de Arabia. Algunas de las delicias gastronómicas de Oaxaca, en donde se pueden ver sus raíces prehispánicas, son platillos como los chapulines, que pueden prepararse de varias formas y son un complemento de varios platillos. Y la sal gusano de maguey, que es el complemento perfecto de mezcal. La rica gastronomía oaxaqueña tiene una diversidad de platillos típicos: chipilín, las tlayudas, el quesillo, de sopita de Oaxaca, el mezcal. Esta bebida se extrae de tipo. Los es el espadín, el horizontal, el largo y algunas veces el azul. Sin embargo, el que produce un poco más raro de mezcales es el tobala, el cual únicamente. Este, Uno de los museos donde podrías encontrar cosas coloniales de esa época, los puedes encontrar en los museos religiosos de la Virgen de la Soledad, en el Museo del Ex Convento de Santo Domingo y la Biblioteca de Fray Francisco de Burgos. En aspectos generales, el Museo Religioso de la Virgen de la Soledad se encuentra anexo a la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad y exhibe diversos votos y testimonios de agradecimiento a la Virgen de Soledad. Entre los objetos se encuentran artesanías de barro en sus diversas formas, y haciendo barro negro, verde, policromado, etc. Joyas y cofres y un gran número de objetos de cerámica. En otra sala, el pequeño museo exhibe objetos de siglo XVI, como ropa, coronas y otros objetos religiosos. El siguiente museo es el ex convento de Santo Domingo. El conjunto de conventual data del siglo XVI y se caracteriza por su monumental arquitectura y su obra pictórica. La construcción en sí ya es un museo con detalles de la fachada y sus estupendos retablos. En sus salas resguarda una maravillosa colección de objetos de la época de la colonia que constan tanto de piezas sacras como civiles. Uh, la Biblioteca Fray Francisco de Borgoa se ubica en la entrada del Centro Cultural Santo Domingo, en lo que fuera el espacio de la antigua capilla del Tercer Orden, una de las salas más grandes del ex convento de Santo Domingo. La biblioteca alberga más de 23,000 volúmenes que datan de fechas que van entre 1484 y 1940. La mayoría de ellas pertenecían a los diferentes órdenes que establecieron en el Valle de Oaxaca. Con regularidad se presentan exposiciones y actividades culturales de diferente tipo. Además que se ofrecen visitas guiadas, se pueden consultar los libros, se ofrece restauración de materiales bibliográficas y hay asesoría en trabajos de investigación. Y de ahí pasamos al siguiente tema, que es la ciudad colonial de Aguascalientes. Muy bien, yo les voy a hablar sobre las ciudades coloniales en Aguascalientes. Para entrar un poco en la historia, nos dice que la ciudad de Aguascalientes despliega en sus edificios y plazas no todo es tranquilidad. Su intensa vida cultural se materializa en múltiples eventos y diversos. Hidrocálidos son sus corridas de toros, que llenan el aire de pasión. Podemos ver que sus pueblos y ciudades guardan importantes joyas de abundancia y hasta la fecha sus casas y templos. Aguascalientes es una cuna de grandes artistas como Jesús Contreras y José Guadalupe Posada.
Este magnífico estado espera a los visitantes para demostrar que es un pequeño, que pese a su pequeño tamaño no tiene nada que ver con sus grandes cualidades. Como arquitectura, digamos, más representativa de del Estado, tenemos el Palacio de Gobierno, que dice que alberga el Poder Ejecutivo y es una casona de estilo barroco, de cantera que data en el año 1665. El interior cuenta con 111 arcos y majestuosos murales que representan gran parte de la historia de Aguascalientes. La cultura. Edificio de estilo neoclásico ubicado detrás de la catedral, se construyó en el año de 1625. Fue uno de los primeros de la ciudad y tuvo varios dueños, hasta que en 1807 fue ocupada por las monjas de la enseñanza para elegir un colegio de niñas. En 1886 el convento se transformó en el Colegio Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe y a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo varias funciones hasta que en 1967 se decidió otorgar el edificio al Instituto Aguascalientense de Bellas Artes, actualmente Instituto Cultural de Aguascalientense, que incluye también una escuela de música. La catedral básica en la cultura del templo se construyó en los años de 1704 a 1738. En su interior se encuentra la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona del Estado, que fue traída desde España en 1919 para reemplazar a la anterior. La construcción consta de barda atrial compuesta por pilares de cantera y enrejado con accesos laterales. La portada principal del templo consta de 3 cuerpos y está bellamente labrada con cantera rosa con un estilo barroco. Esta portada contrasta con las torres gemelas de un claro estilo neoclásico. En el interior se aprecia 3 cúpulas y una decoración con motivos vegetales y relieves de argamasa. Se destaca un bello ciprés de mármol blanco donde se alberga la imagen de la Virgen de la Asunción, la capilla del sagrario bellamente decorada en dorado, un órgano tubular de madera traída desde el Congo y las obras de José de Alquivar y Miguel Cabrera. Contiguo a la catedral se ubica el edificio del obispado donde hay una pinacoteca con valiosas pinturas. El acceso es gratuito. En gastronomía. Su gastronomía es a base de carnes, destacado el menudo, el pozole, la birria de barbacoa de carne en sus modalidades de olla y tatemada. Tal vez uno de los platillos más típicos y más representativos de Aguascalientes es el famoso pollo de San Marcos, que se prepara principalmente durante la célebre Feria de San Marcos y es a base de frutas de la región y el chile aguascalientense, platillo que incluye tradicionalmente chile ancho con carne molida, especies y frutas. También son típicos de su cocina las gorditas rellenas, el lechón al horno, el chile aguascalientense y la sopa campesina. Durante la visita a este estado podrás probar también de nuestros platillos como el puchero, la salsa ranchera, el mole estilo aguascalientense, la gallina en salsa envinada, cabrito al horno, los nopales con frijoles, tostadas de cueritos de cerdo en vinagre, taquitos dorados, nopales con frijoles, tostadas con cueritos, las famosas enchiladas rojas, la carne ranchera,
De puerco, el lomo en salsa de chile bola y una amplia variedad de platillos que podrán disfrutar en las famosas cenadurías de la ciudad. La variedad de opiniones gastronómicas internacionales van desde la comida oriental a la española, italiana, francesa, entre otras. Una amplia gama de restaurantes para todos los gustos y presupuestos. En cuanto a dulces, se destacan las frutas y vegetales cristalizados. Estos dulces típicos son elaborados a base de piloncillo, las charamuscas, perdón, las trompadas, las charracas, los jamoncillos, las cajetas de leche, las gorditas de cuajada, así como los ates o cajeta de membrillo. Uno de los dulces más típicos y conocidos es el dulce de guayaba, ya que el Calvillo, un pueblo cerca de la capital de Aguascalientes, es un productor importante. También pueden colocar algunos otros platos y salsas a base de guayaba, así como el ate de guayaba e incluso las hojas en un té, que se usan para aliviar el reumatismo, la hinchazón y la indigestión. Eso sería todo, profe.